Acabar así, mientras tanto, con las preguntas de la redacción. Al ser un programa grabado, como repito, como ustedes saben, no pueden hacerlo al mismo tiempo las preguntas ustedes, pero yo espero que la redacción plantee los mismos problemas que ustedes plantearían o las mismas curiosidades a nuestros interlocutores de esta noche. José Luis Merino, buenas noches. Buenas noches. Vamos allá. Quiero advertir a nuestros interlocutores que por los auriculares oiremos mejor a José Luis Merino que sin ellos. Adelante. Después del alto nivel de nuestros contertulios, yo en nombre de la redacción, hacemos las preguntas con un poco de humildad y de modestia, ¿no? Sí, por la sencillez que... Ni por los auriculares ni fuera de ellos. O sea que esto no... Quizás los de la traducción sí, pero los que estamos en traducción no. Bien. A ver si lo conseguimos. ¿Se oye o no se oye? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Adelante. No, decía yo que después del alto nivel de nuestros invitados de esta noche, que, en nombre de la redacción me atrevo a decir que planteamos las preguntas con bastante humildad, ¿no? Pero porque creemos sobre todo que representamos así al común de nuestros oyentes, o a la media de nuestros oyentes, y espero que con la sencillez que hay en las preguntas, que también ellos contesten también sencilla y rápidamente, sobre todo porque pasen muchas que creo que, aparte de todo esto, son bastante buenas. Empiezo por preguntar a Javier Picaza: así como en la religión católica se habla de cientos de apariciones de la Virgen, ¿por qué no hay o no se habla de apariciones de Dios? En la religión católica se habla de apariciones de la Virgen, pero esas no pertenecen a la dogmática católica, pertenecen a un tipo de piedad que dentro de la Iglesia tiene sentido, porque, a pesar de que a don Gonzalo no le guste esta palabra, la Iglesia es una casa grande donde hay diversos tipos de personas. Esas apariciones de la Virgen no son nunca normativas para la Iglesia ni están aprobadas como tales oficialmente. Sí, señor. Los procesos de santificación y previos de beatificación y luego de santificación exigen la prueba de dos hechos milagrosos, y con esa referencia se ha canonizado pues a videntes y a apariciones tipo Lourdes, etcétera, de manera que estás haciendo afirmaciones que no están dentro de la norma. Voy a repetir de nuevo. La Iglesia pide en este momento un tipo de milagros para beatificar o canonizar. Se pueden discutir la forma de hacerlo. Esos milagros no prueban nunca que haya habido milagro, porque el milagro nunca se puede demostrar. Si se demostrara, no sería milagro. Entonces, lo único que prueba es que ha habido gente que pone una especie de intercesión en un tipo de santo que le ayuda a él a creer, y la única cosa que la Iglesia pide de los llamados santos es que pueden ser personas que ayudan a otros a creer. Si me preguntas personalmente si creo en los milagros o no, te respondería personalmente, ¿verdad? Pero esa explicación es una explicación típicamente apologética. Realmente yo sé cómo se manejan los procesos de santificación, porque en la Santa Sede asistí a un par de ellos, y realmente hace falta... Hay el advocatus diaboli y el advocatus por el beatificado, y demostrar que en un momento dado se produjo una cura milagrosa, etcétera, etcétera, y en base a eso, nada menos que hay una declaración canónica de santidad o de beatitud, de manera que no es ninguna broma todo esto. Que, don Gonzalo, no exoneres tan deprisa a la Iglesia de este fetichismo absurdo que nos ha inculcado. Don Gonzalo, eres tú mucho más creyente que yo. No, yo no creo nada, pero es que tú exoneras a priori. Es decir, la discusión contigo sobre el tema del dogma católico es imposible, porque tú te pones siempre de la parte de afuera. Espérame. Con lo cual, claro, la discusión carece de terreno común. Gonzalo, si quieres, te recito el credo entero sin ningún problema, ¿vale? Pero en eso de los milagros no me hagas obligar a que yo crea. No, pero no desorientes tampoco a la gente. La Iglesia se toma muy en serio los milagros, y además está perfectamente regulado en el Código de Derecho Canónico y en otras constituciones de la Iglesia cómo se produce, desde el punto de vista de legitimación, el proceso beatificador o santificador de mortales que han tenido esas experiencias de tipo extraordinario, milagroso, etcétera. Eso pertenece a lo que llamaríamos la periferia de la fe. No es el dogma, pero es una... No pertenece al dogma de la fe. En el dogma de la fe, el único, entre comillas, milagro, que es ya otra cosa, no es milagro, el único que es básico para los cristianos es creer en la resurrección de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo no ha acabado con la muerte, sino que Dios le ha acogido, le ha resucitado. También hay que creer en el nacimiento virginal de Jesús, también hay que creer. Hay que creer que en el nacimiento de Jesús interviene Dios, que Jesús no es uno más que nace. Que Jesús concibe en el seno de una virgen un ser que es Dios, que es Dios de naturaleza divina, etcétera, a pesar de que Lucas habla del primogénito de la Virgen, con lo cual indica que tuvo más hijos. Pero en fin, dejemos eso aparte. Ese también exige el dogma católico
una absoluta adhesión. No digas solo que es el tema de la resurrección. Y si escarbásemos un poco ahora con el libro en la mano, por ejemplo, el famoso Denzinger, veríamos que te obliga a creer muchas más cosas. Tendríamos que discutir tú y yo esto a lo largo, sí, tendríamos ¿verdad? que discutir, pero conviene que los espectadores no se desorienten. Entonces hay que ser más honesto y especificar muy bien las cosas. Entonces, la Iglesia se toma muy en serio, naturalmente ella sabe que solo Dios sabe quién se salva o no. Eso la Iglesia lo dice y lo repite. Pero los procesos de santificación y beatificación tienen que desorientar a la gente, porque admiten que hay hechos milagrosos que son la base documental sobre la cual decide la Iglesia entronizar en los altares, creando un nuevo fetiche, que es una imagen nueva. Vamos a ver, en primer lugar, la Iglesia nunca define que ha habido milagro. Lo único que afirma es que ha habido como una fe grande de un creyente al que le ha ayudado una figura religiosa. Tú lo explicas, eso es una perífrasis que no me convence. Segundo, que tú le llames ahora un fetiche a un hombre que se le puede llamar como, bueno, un... No, fetiche es el santo de palo que se pone en lugar de la persona. Bueno, entonces el politeísmo de la Iglesia no se puede discutir. Es un politeísmo práctico, no dogmático, pero realmente... Y la clientela va en gran parte por ese politeísmo. Eres un racionalista, Gonzalo, ¿eh? No, soy un sociólogo, que es distinto. No. Bueno, pero en fin, dejemos la discusión. Es otro tema, sí. Dejemos la discusión. Es otro tema. Otra pregunta. Sí, bueno, realmente la pregunta se refería a por qué no hay o no se habla de apariciones de Dios. Claro. Y porque en general las preguntas, por virtud del título, se refieren más a Dios que a todo lo demás, aunque naturalmente guarde mucha relación. Entonces, si me dejan en una palabra, la contesto y nada más. Mire, para el cristianismo una aparición directa de Dios es imposible. Por principio. Dios no se puede manifestar y en ese sentido seguiríamos afirmando algo que es fundamental para el judaísmo. Nadie puede ver directamente a Dios. Ahora, Dios se manifiesta en un camino histórico de acompañamiento, de impulso a un pueblo determinado, y para los cristianos la manifestación de Dios, la aparición de Dios es Jesús y no hay otra ninguna definitiva. Y después la manifestación concreta de Dios en este mundo es una comunidad creyente donde se vive el camino de Jesús, no hay otra. Adelante, José Luis. Sí, para Salvador Paniker dice, si el demonio y el infierno son los demás, como decía Sartre, Dios, ¿qué podría ser? ¿La caridad, el perdón, la nada? Caramba. La caridad, el perdón, la nada. O la nada. Y puntos suspensivos, parece que quería decir. No, yo... hombre, esto de que el demonio es en los otros, eso lo dijo Sartre, pero yo no lo pienso. Los otros también pueden ser la felicidad y muchas otras cosas, ¿no? Yo ya he dicho que personalmente a mí me siento con mucha incomodidad con el uso y abuso de la palabra Dios. O sea, yo casi preferiría no hacer ningún tipo de identificación. Hubo una periodista de aquí que le preguntó a un director de cine americano, ¿y usted cree en Dios? Y a mí me gustó mucho la contestación del periodista. Hombre, yo lo que creo es que hay algo por ahí. Y esta me parece una manera de contestar, ¿no? Es decir, la caridad, la nada. Hombre, para un budista quizás sería lo más aproximado, la nada. Es decir, la idea de que Dios trasciende al ser, ¿no? Al menos, yo lo que sí pienso, que si tuviese que hacer una teología, y todas las teologías a mí siempre también me han parecido antropomórficas, la única teología que admito un poco es la negativa, ¿no? El apofatismo. Se podría hacer una teología, diría que Dios no tiene nada que ver con los famosos trascendentales del ser, con el unum, con el verum, con el bonum. Es otra cosa. Y todos los místicos han venido a decir que es otra cosa, a la vez trascendente e inmanente. No puedo decir más. Otra pregunta. Sí, preguntan a Ben Dahan si Israel es, a su juicio, un Estado teocrático. Bueno, yo pienso que el Estado de Israel desde 1948 que se constituyó, no se constituyó como Estado religioso, es un Estado libre, y por tanto no podemos decir que es teocrático, porque las leyes por las cuales se rige el Estado de Israel no son las leyes del Pentateuco, de la Torá, que es nuestra ley, digamos, religiosa. Adelante. Sí, para Arwa. El fundamentalismo islámico se extiende en...
El fundamentalismo islámico se extiende en los países árabes y las iglesias se reabren con nuevos ímpetus en los países del este de Europa. Alá y Dios vuelven a estar de moda. ¿Volvemos a un florecimiento religioso? Sí, creo, como lo dije al principio de mi intervención, que el Islam está en la encrucijada de los caminos. El Islam sale de un largo periodo de decadencia y colonización y se despierta hoy para buscar su identidad y su personalidad. Es este fenómeno al cual estamos asistiendo. Tenemos una experiencia del colonialismo que ha ocupado y explotado a los países musulmanes en general. Para algunos países musulmanes hemos hecho la experiencia del socialismo tipo marxista, que también ha fracasado. Y hoy en día los musulmanes en general piensan que solo pueden tener una recuperación volviendo a su identidad original. Adelante. Sí, para Gonzalo Puente Ojea. Dice, cuando un ateo dice gracias a Dios, Dios mío, Dios no lo quiera, etcétera, ¿a qué o a quién alude? ¿Y qué opinará Dios? Bueno, yo creo realmente que la humanidad en el curso de su proceso histórico ha ido adquiriendo un fondo común de expresiones que revelan simplemente sentimientos de desorientación, de perplejidad o sencillamente de tipo conativo, es decir, deseo que, etcétera. Entonces realmente, claro, pues como uno habla su propio idioma y no otro, pues tiene que utilizar el fondo, el repertorio común de expresiones. Cuando dice, ojalá, si Dios quiere, ojalá, yo realmente tiendo a no repetir ese tipo de ejaculatorias, pero lo que quiere decir sencillamente es la expresión de librarse de un peligro o de afirmar una posibilidad, realmente que por eso sería un purismo excesivo que a un hombre agnóstico, del cual hay millones en este país, porque da la impresión de que aquí no hay más que católicos y creyentes. Yo creo que los agnósticos en este país suman un buen 50%. Pues estos señores utilizan expresiones heredadas de un acervo de la lengua que está ahí, que no podemos inventar, y hay que interpretar semánticamente lo que quieren decir esas expresiones. No son afirmaciones de creencia de ningún tipo. Santiago Carrillo utilizaba mucho ese tipo de... Santiago Carrillo le va muy bien. Y además es verdad, el Dios lo quiera, que es el ojalá de los árabes en España. Claro, sí, efectivamente. Claro. Otra pregunta. Y para Paloma Alba, ¿hay seres superiores a nosotros? ¿Son necesariamente dioses? Yo particularmente pienso que sí hay seres superiores a mí, es decir, yo aspiro a ser superior a lo que soy ahora, superior en el sentido de tener una mente más pura, más libre de engaños, más ecuánime. Entonces sí que creo que hay seres que tienen esa mente. Y la segunda parte, ¿cuál era? Que no me acuerdo. ¿Son necesariamente dioses? En el sentido en el que se está hablando aquí de dioses como un dios creador o algo alejado de nosotros, no. Otra pregunta. Sí, para Javier Picaza, ¿el Dios bondadoso y benévolo o el Dios terrible y castigador? ¿Cuál de estas dos imágenes se impone en el catolicismo actual? Hablar del catolicismo actual es algo muy amplio. Yo creería que por definición el cristianismo acepta al Dios de Israel, que es clemente y misericordioso, rico en bondad y leal. Y eso pertenece no solamente a la fe cristiana, sino a la fe musulmana, creo, y a la fe judía. Segundo, para los cristianos ahora ese Dios clemente y misericordioso, rico a la bondad y leal, es, llámale un ser, o llámale una fuerza, o llámale un principio de vida, llámale creador, que está implicado en el camino de los hombres, que ha asumido la historia humana, en concreto el sufrimiento, la búsqueda, el fracaso de los hombres en Jesús de Nazaret. Por eso Dios no está fuera mirando como espectador y juez solo, sino que está dentro de la historia, como momento de esa historia en su camino de reconciliación, de plenificación o de salvación. Y Dios se manifiesta en Jesús como el Dios que llama al reino, que invita al reino y que muere por los hombres. Y tercero, Dios quiere no por un lado la salvación y por otro la condena. No hay por tanto una
simetría entre cielo e infierno en ninguna de nuestras religiones, creo yo, sino que la finalidad de Dios es la salvación de todos. De tal manera que nuestras religiones, si hablan de una posible condena o fracaso, hablan de condena o fracaso como el riesgo de la libertad del hombre. Nuestras religiones occidentales, islamismo, Israel, cristianismo, toman en serio la posibilidad del fracaso humano. Y en ese sentido, ese fracaso humano simbólicamente está vinculado a esto que llamamos el Dios que deja al hombre condenarse si el hombre quiere condenarse. Repito y termino, no es que haya Dios por un lado bondadoso y por otro lado duro y malo, solo hay un Dios bondadoso. Eso es, creo, clave de la fe. Y en segundo lugar, ese Dios bondadoso que se manifiesta para los cristianos ahora ya en Jesús, es un Dios que respeta la libertad humana, que deja en manos de la libertad humana el futuro de los hombres y que por tanto abre así un campo de responsabilidad y de posible fracaso, aunque hayan dicho y digan los cristianos que Dios ha muerto por los hombres para que ningún hombre se condene. Pero esto había que explicarlo ya en claves confesionales más concretas, yo creo que desborda este programa. ¿Me permites, por favor, después de la homilía del padre Picaza, que desde luego es una homilía dominical espléndida, yo escribiría ahora mismo, si tuviéramos una Biblia aquí, las frases de condenación y misericordia y de ira y cólera de Jesús, del Jesús histórico, en los 4 evangelios. Es decir, que Jesús habla del castigo de Dios, pero un castigo definitivo, perentorio y para el que no hay marcha atrás. De manera que no es verdad que Dios sea el Dios solo de amor, si se cumplen sus preceptos, pero para el que se desvía de la línea es un Dios tremendo, como era el Yahvé del Antiguo Testamento, y por lo tanto esa figura idílica de estampa del Sagrado Corazón que tú nos has pintado es históricamente falsa. Vamos a ver, yo aquí sí que quisiera responder en el sentido en que creo que lo que tú afirmas exegéticamente exige un estudio del texto mucho más correcto. Mucha exégesis exige. Y esto, yo humilde, sencillamente, creo que he dedicado la mitad de mi vida a eso, no lo voy a intentar decir aquí, no lo puedo probar tampoco. Creería... La exégesis es capaz de vaciar cualquier texto de su verdadero contenido. Absolutamente contrario a lo que has dicho. En eso soy racionalista y creo que la exégesis puede llegar a precisar lo que un texto quiere. Y en el fondo de los textos del Nuevo Testamento no hay, creo yo, y creo que se puede demostrar... No existe la condenación eterna. Espérame, en el fondo de eso que llamas tú los textos del Nuevo Testamento, evidentemente hay la llamada a la responsabilidad y nada de pastiche de Sagrado Corazón, evidentemente. Y solo el cristianismo, y quizá judaísmo e islamismo, tendrían que decir ellos, se atreven a decirle al hombre que se puede destruir. ¿El resto de Israel qué quiere decir? Espera un poquitín que termine, hombre. Creo es que has hablado muchísimo. No, pero creo que solamente nuestras religiones afirman que el hombre se puede destruir. Y eso significa ponerle al hombre ante una responsabilidad absoluta y radical. Tú, como siempre, como buen clérigo, le das la vuelta a todos los argumentos a base de hacer unas exégesis a tu gusto. Realmente hay textos en los evangelios impresionantes, donde se habla de un castigo eterno, y por muy malo que sea el hombre, nunca cometerá faltas suficientes para un castigo eterno, de manera que un Dios que castiga a los fuegos del infierno o lo que sea eternamente es un Dios injusto y vengativo, y eso se encuentra en los evangelios. Y si quieres lo leemos juntos cualquier día. Tendríamos que dedicarle un seminario a eso, ¿verdad? Hombre, claro, y tanto, porque claro, para vaciar esos textos no hace falta un seminario, hace falta miles de seminarios. Vamos a intentarlo. Una última cosa. De todos modos, abundando en lo que dice él, yo lo que no entiendo cómo puedes hablar con esa tranquilidad de la finalidad de Dios, los planes de Dios. ¿Cómo se puede decir esto hoy en día? Esto me parece petulante, antropomórfico y banal. Sí, mira, yo aquí tendría que dejarles hablar a mis compañeros. En la revelación que viene de Israel, que de alguna manera cree el cristianismo y el islam, que se ha dado de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo, pues como muy fuerte, los cristianos creen descubrir unos signos de presencia de Dios. Y esos signos de presencia de Dios se creen descubrir en el camino de Israel. Se creen descubrir a través de una voluntad de Dios que se revela a través de su profeta. Los signos de Dios se creen descubrir en el camino de Jesús. De tal manera... Los signos sí, pero no ese antropomorfismo, es decir, esas eran sus intenciones, esta es su finalidad, ese era su proyecto al crear. Esto me parece absurdo. Repito,
que puedo quitar si quieres si le quito intenciones y palabras de esas, y quedo simplemente en decir que el cristiano es aquel que se atreve con mucha humildad y con mucha sencillez y diciendo, bueno, aquí estamos caminando en un camino de desbordamiento, que Dios se manifiesta de esta manera, en el camino de Jesús. Y que en este camino de Jesús está un signo de salvación para el hombre y un riesgo de que el hombre se pueda destruir. José Luis, vamos a ver, es que este es un debate apasionante, en el que hemos entrado ahora, pero empezaríamos de nuevo. De modo que nos quedan 5 minutos, José Luis, vamos a ver si nos da tiempo a hacer 2 o 3 preguntas, depende de la brevedad de la respuesta. A ver, hay estas que es para Ahmed Arua, que son muy similares. Dice, ¿cuál debe ser la relación entre la religión y el Estado? ¿Qué opina de quienes utilizan el nombre de Dios para fines políticos? Y una muy concreta, ¿qué opina usted de la utilización que Saddam Hussein hizo del nombre de su Dios durante la última guerra del Golfo? Creo que la religión ha aportado unos conceptos, unas leyes que se pueden llamar definitivas. Lo que es definitivo es creer en un Dios único, en lo que ha revelado, y los criterios morales que son leyes morales que la gente debe de aplicar. El Islam nunca definió una forma de gobierno, definió las normas de gobierno, es decir, la aplicación de la ley, aplicación de la justicia, la gestión según los intereses de la población. Esto es lo que ha aportado la religión. Pero bueno, los hombres son lo que son, y o bien han desviado o han desformado o han utilizado la religión para los fines apasionados que conocemos. Es todo lo que puedo decir de momento. Vamos allá con la penúltima o la última, según, insisto, la brevedad de la respuesta. Bueno, vamos a ver que sea la penúltima. Venga, la penúltima. Para Puente Ojea, negar la existencia de Dios no es negar la existencia de lo inmaterial, del espíritu, de lo que late, de la vida en sí. Me encanta que me haga esa pregunta porque tenía verdaderamente deseos de decir esto. Aquí en este país y en muchos otros, por la influencia en gran parte de la Iglesia, se identifica ateo y materialista. El ateo, y además hay tantos ejemplos históricos que lo demuestran, puede ser el hombre más espiritualista, más espiritualizado y con una vida interior más intensa, puede ser un asceta, puede ser un rechazador de lo que son incentivos materiales en la vida, de una civilización de consumo como esta. El ateísmo no está ligado para nada a esa dicotomía de cuerpo, material y espíritu, etéreo, incorpóreo. Eso realmente es una falsificación. Yo diría que la mayor parte de los católicos que asisten al culto católico todos los días de fiesta, los que asisten, que realmente cada vez son menos, realmente me gustaría conocer sus vidas privadas. Entonces me gustaría también conocer las vidas privadas de aquellos señores que hicieron de la causa de la razón y de la iluminación racional del mundo, que va ligada a una postura agnóstica ante la vida. Me gustaría conocer también sus vidas personales. Y creo que encontraríamos muchos más numerosos ejemplos de generosidad y desprendimiento, puesto que no lo hacían para ir al cielo, ni para salvarse, lo hacían por un verdadero incentivo de cooperación y de estima del otro. Y entonces en esta comparación se vería muy claramente que el agnóstico, y en mi caso esto lo certifico, tiene una visión eminentemente espiritual, superior, trascendente en el sentido riguroso de la palabra, no en esa creación de segundo mundo, sino la trascendencia de su propio yo en este mundo en relación con los otros. Es decir, que hay que disociar definitivamente el concepto de ateo y el concepto de materialista, porque es más bien lo contrario. Y en este sentido me alegro mucho que me haya dado oportunidad de decirlo. Yo creo que no hay que mezclar la religión en eso. Yo creo que sencillamente es más divertido ser generoso, desinteresado y creativo, que ser egoísta y todas esas otras cosas. Efectivamente. Vamos con la última pregunta porque el tiempo se nos ha acabado del todo y vamos a ver si nos da tiempo. José Luis, rápidamente. Sí, la última. Al responder a la primera pregunta sobre las apariciones, se habló de de las imágenes. Y hay dos preguntas, una a propósito de que estos días pues están venerando muchas imágenes de Cristo, de la Virgen, como motivo de la Semana Santa, y hay una pregunta que dice para Paniker si existen en nuestra sociedad actual nuevas formas de idolatría, y para Picaza si la adoración de las imágenes puede suponer una superstición. Bueno,
nuevas formas de idolatría. La idolatría es una tentación permanente precisamente del animal humano, precisamente en la medida en que necesita un absoluto y lo que le es más cómodo, lo que exige menos rigor mental, es absolutizar alguna verdad intramundana, ¿no? También aquí yo marcaría una diferencia entre Oriente y Occidente. Occidente tiene una tendencia a considerar que hay una sola verdad y muchas realidades, y Oriente dice más bien que hay una sola realidad y muchas verdades. En ese sentido, Oriente es más pluralista y más tolerante. De manera que para mí, claro, nuevas formas de idolatría, sí, que hay las nuevas formas de idolatrías que como puede ser una moral del éxito, un cierto consumismo, pero yo creo que la idolatría es un fenómeno antiquísimo y desgraciadamente en las idolatrías, sobre todo de los símbolos, está una respuesta a lo que preguntaba antes Balbín de una cierta intolerancia agresiva y violenta de muchas formas de religión institucionalizada. Sí, a mí me han preguntado si la adoración de las imágenes es idolatría. Evidentemente que sí, toda adoración de imágenes es idolatría. El problema está en si hay adoración de imágenes. Yo no me atrevo a juzgar demasiado simplistamente diciendo que los que asisten a una procesión para ver el paso de una imagen que es un signo religioso están adorando la imagen. Tendería a decir siempre que no, por un inmenso respeto que tengo a nuestro pueblo o a mi pueblo, como queráis. Por eso llamarle a eso idolatría me costaría muchísimo. Entonces, si hay idolatría, evidentemente, si hay adoración es idolatría. Pero si hay unos signos religiosos que valen pues para animar, para ejemplo, para sentirse en un momento identificados con una vieja revelación, sabiendo que Dios no es eso, que Dios es siempre trascendente, y que el recuerdo de unos acontecimientos, de una historia de Israel o de una historia de Jesús, puede ayudar a vivir y puede ayudar a repetir lo que ellos, israelitas antiguos o cristianos, hicieron. Entonces, evidente, pero aquí yo me siento un poco pues incómodo porque mi hermano o mi compañero, el judío y el musulmán, son un poco más rigurosos en esto y tenderían a evitar este tipo de imágenes que nosotros pues empleamos más con un tipo de criterio más amplio, pero que yo creo que en la mayor parte de los casos no son idolatría. Me gustaría poder continuar porque realmente yo estoy apasionado. Ahora es cuando además volvería a empezar de nuevo. Pero en fin, haremos alguna segunda parte sobre esta cuestión que creo que merece la pena. Supongo que los espectadores, para los espectadores también, pero el tiempo se nos ha acabado. La próxima semana vamos a tratar una cuestión que no tiene nada que ver con la religión, pero de alguna manera sí, a veces con la tolerancia o la intolerancia, que es el de las lenguas. Se titula Lenguas Hispánicas. Hace poco yo estaba entrevistando a un personaje que en el extranjero, que hablaba en nuestra lengua, y decía todo el tiempo la lengua española, y yo le respondía en lo de la lengua española, y luego pensaba, quizá en España no todos estén de acuerdo en que esto le llamemos la lengua española, sino que digamos la lengua castellana. Y es justo decir si nos extendemos a las otras lenguas hispánicas, pero que no son castellanas. De modo que sobre esa cuestión vamos a tratar el próximo viernes. Muchísimas gracias por su intervención. Creo que habrá ocasión de volver a hablar de estas cuestiones, pero los espectadores y yo en su lugar en este momento se lo agradecemos. Hasta el próximo viernes. Muy buenas noches. De los motivos íntimos, de las angustias, de los miedos, de las soledades que mueven a determinados hombres y mujeres a ser como son o a hacer tal o cual cosa, que sabe nadie lo que hay en el fondo de cada uno de nosotros. ¿Qué sabe nadie? En fin, de humildad y de modestia, ¿no? Sí, por la sencillez que... Ni por los auriculares ni fuera de ellos. O sea que esto no... Quizás los de la traducción sí, pero los que estamos en traducción no. Bien. A ver si lo conseguimos. ¿Se oye o no se oye? Ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. Sí. Adelante. No, decía yo que después del alto nivel de nuestros invitados de esta noche, que, en fin, en nombre de la redacción me atrevo a decir que planteamos las preguntas con bastante humildad, ¿no? Pero porque creemos sobre todo que... Voy a repetir de nuevo.
La Iglesia pide en este momento un tipo de milagros para beatificar o canonizar, se pueden discutir la forma de hacerlo. Esos milagros no prueban nunca que haya habido milagro, porque el milagro nunca se puede demostrar, si se demostrara no sería milagro. Entonces lo único que prueba es que ha habido gente que pone una especie de intercesión en un tipo de santo que le ayuda a él a creer, y la única cosa que la Iglesia pide de los llamados santos es que pueden ser personas que ayudan a otros a creer. Si me preguntas personalmente si creo en los milagros o no, te respondo. Presentamos así al común de nuestros oyentes, o a la media de nuestros oyentes, y espero que con la sencillez que hay en las preguntas, que también ellos contesten también sencilla y rápidamente, sobre todo porque pasen muchas que creo que, aparte de todo esto, son bastante buenas. Empiezo por preguntar a Javier Picaza, así como en la religión católica se habla de cientos de apariciones de la Virgen, ¿por qué no hay o no se habla de apariciones de Dios? En la religión católica se habla de apariciones de la Virgen, pero esas no pertenecen a la dogmática católica, pertenecen a un tipo de piedad. Acabar así, mientras tanto, con las preguntas de la redacción. Al ser un programa grabado, como repito, como ustedes saben, no pueden hacerlo al mismo tiempo las preguntas ustedes, pero yo espero que la redacción plantee los mismos problemas que ustedes plantearían, o las mismas curiosidades a nuestros interlocutores de esta noche. José Luis Merino, buenas noches. Buenas noches. Vamos allá. Quiero advertir a nuestros interlocutores que por los auriculares oiremos mejor a José Luis Merino que sin ellos. Adelante. Después del alto nivel de nuestros contertulios, yo en nombre de la redacción, hacemos las preguntas con un poco de... Que dentro de la Iglesia tiene sentido, porque a pesar de que a don Gonzalo no le guste esta palabra, la Iglesia es una casa grande donde hay diversos tipos de personas. Esas apariciones de la Virgen no son nunca normativas para la Iglesia ni están aprobadas como tales oficialmente. Sí, señor. Los procesos de santificación y previos de beatificación y luego de santificación exigen la prueba de dos hechos milagrosos, y con esa referencia se ha canonizado pues a videntes y a apariciones tipo Lourdes, etcétera, de manera que estás haciendo afirmaciones que no están dentro de la norma.